Imagina que trabajas toda la vida, juntas tus ahorros, guardas todo debajo del colchón, y un día te despiertas y descubres que el colchón encogió, no el dinero, el colchón. Pero el resultado es el mismo, tu dinero compra menos, vale menos, significa menos. Ahora imagina que esto no te está pasando a ti, le está pasando al país más poderoso del mundo, a la moneda que todo el planeta acepta como si fuera ley divina, al dólar americano. Desde 1944, el dólar es el rey. Es la moneda de reserva global, lo que significa que cuando Brasil quiere comprar petróleo de Arabia Saudita, los dos países ni siquiera usan el real o el riyal, usan el dólar. Cuando Corea del Sur cierra un negocio con Alemania, adivina en qué moneda liquidan la transacción: dólar. Es como si el mundo entero fuera un mercado enorme y los Estados Unidos fueran el dueño de la caja registradora. Todo el mundo tiene que pasar por ahí. Pero aquí está la paradoja que te va a quitar el sueño. ¿Qué pasa cuando el dueño de la caja registradora empieza a imprimir dinero falso para pagar sus propias cuentas? ¿Qué pasa cuando la deuda americana crece tan rápido que hasta Donald Trump, sí, el mismo tipo que pasó años diciendo que América es invencible, empieza a perder el sueño? Hoy vamos a hablar sobre el riesgo que nadie quiere admitir, la bomba de tiempo que está debajo de la economía global, y por qué el mayor deudor de la historia humana puede estar llegando a su límite. Quédate hasta el final porque la última parte va a cambiar la forma en que ves tu dinero, tus inversiones y quizás hasta tu almuerzo del domingo. Vamos a empezar desde el principio, porque si no entiendes la base, lo demás no tiene sentido. Los Estados Unidos gastan más de lo que recaudan todo el año. Esto no es novedad, no es escándalo, no es titular de periódico sensacionalista. Es política oficial desde los años 1970. El gobierno americano necesita dinero para pagar soldados, construir carreteras, financiar el Medicare, costear guerras que a veces ni terminan bien, y los ingresos por impuestos nunca alcanzan para cubrir todo eso. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pide prestado. Emite títulos del tesoro, esos papeles llamados Treasury Bonds, y los vende a quien quiera comprarlos. China compra. Japón compra. Los fondos de pensión compran. Tú mismo, sin saberlo, puedes tener un pedacito de eso en tu fondo de inversión. A cambio, el gobierno americano promete devolver el dinero con intereses. Parece razonable, ¿no? El problema es cuando la deuda crece más rápido que la capacidad de pagarla. Hoy, la deuda pública americana ya superó los 34 billones de dólares. Para que tengas una idea del tamaño de esa cifra, si contaras $1 por segundo, sin parar, sin dormir, sin comer, tardarías más de 1 millón de años en llegar a 34 billones. Es un número que el cerebro humano simplemente no procesa de forma natural. Y el detalle que hace todo esto más siniestro: una parte significativa de esa deuda no es con países o inversores externos, es con el propio gobierno americano. Es como si debitaras de tu tarjeta de crédito para pagar la factura de la misma tarjeta de crédito. Técnicamente funciona por un tiempo, hasta que deja de funcionar. Para entender el riesgo de hoy, necesitas entender cómo llegó el dólar hasta aquí. En 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo se reunieron en una ciudad llamada Bretton Woods, en New Hampshire, e hicieron un acuerdo histórico. El dólar sería la moneda de reserva global, y cada dólar estaría respaldado en oro. Simple así, $1, un pedacito de oro. Funcionó maravillosamente durante décadas. Pero en 1970, Nixon hizo algo que iba a cambiar el mundo para siempre, y la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué ocurrió. Un domingo por la noche, fue a la televisión y simplemente canceló el respaldo en oro. De un día para otro, el dólar dejó de ser un recibo de oro y se convirtió en papel con la cara de hombres muertos y la promesa implícita de que el gobierno americano iba a honrar su valor. Esto es lo que los economistas llaman moneda fiduciaria, pero vamos a traducirlo al español de verdad. Es dinero que vale porque todo el mundo acuerda que vale. Es una creencia colectiva, es casi religioso. El dólar funciona porque miles de millones de personas en el mundo acordaron implícitamente creer en él. Y mientras esa fe se mantiene, el sistema funciona perfectamente. Y durante décadas, funcionó mejor de lo que nadie podría haber imaginado. Los Estados Unidos crecieron, exportaron cultura, tecnología, películas, McDonald's, iPhones. El mundo quería dólares, porque quería participar en esa fiesta. El petróleo se vendía en dólares, el llamado petrodólar. Las materias primas se cotizaban en dólares. Las deudas internacionales estaban denominadas en dólares. Era una ventaja absurda, desigual
casi injusta, menos, y los americanos fueron lo suficientemente listos para aprovechar cada milímetro de ella. Pero aquí empieza el truco secreto que va a salir mal más adelante. Como el dólar era la moneda del mundo, los Estados Unidos podían darse el lujo de tener déficits enormes sin sufrir las consecuencias inmediatas que cualquier otro país sufriría. Si España imprime dinero sin control, el euro se desploma y la inflación explota. Cuando los Estados Unidos hacen lo mismo, el efecto es más difuso, porque el exceso de dólares se esparce por todo el mundo, como si el mundo entero absorbiera el costo junto. Esta ventaja tiene un nombre técnico: privilegio exorbitante. Fue el propio ministro de Finanzas de Francia, en los años 60, quien usó esa expresión con una pizca de envidia e irritación, y tenía razón. Es una ventaja exorbitante de verdad, pero todo privilegio tiene un precio, y el precio empezó a aparecer en la cuenta. El giro ocurrió de forma gradual y luego, de repente, muy rápida. En 2008, la crisis financiera global obligó a los Estados Unidos a inyectar billones en la economía para evitar un colapso total del sistema bancario. La Reserva Federal, el Banco Central Americano, el famoso Fed, empezó a imprimir dinero a una escala sin precedentes históricos. Lo llamaron quantitative easing, que en una traducción honesta significa: creamos dinero de la nada y rezamos para que funcionara. Funcionó. El sistema no colapsó. Y eso creó un precedente peligrosísimo: la sensación de que siempre puedes imprimir más y el mundo lo va a absorber. En 2020, con la pandemia, lo hicieron de nuevo, pero a una escala aún mayor. En cuestión de meses, los Estados Unidos inyectaron más de $5 billones en la economía. Para tener una referencia, fue más dinero que el gasto total de la Segunda Guerra Mundial, corregido por la inflación. Y es aquí donde Donald Trump entra en la historia de una manera que te va a sorprender, porque Trump, que construyó su marca política en torno a la idea de que América es fuerte, rica e invencible, empezó a hablar abiertamente sobre un miedo que pocos presidentes americanos quisieron admitir: el riesgo de que el dólar pierda su estatus de moneda de reserva global. Pero ¿por qué le preocupa esto específicamente a él? Porque Trump entiende de deuda. Antes de ser presidente, quebró varias empresas, reestructuró deudas billonarias, negoció con acreedores en condiciones desesperadas. Él sabe, en carne propia, lo que pasa cuando debes más de lo que puedes pagar y los acreedores pierden la paciencia. El problema concreto es este: los intereses subieron. La Fed, intentando controlar la inflación que ella misma ayudó a crear imprimiendo dinero, aumentó las tasas de interés de forma agresiva a partir de 2022. Y cuando los intereses suben, el costo de cargar una deuda de $34 billones se vuelve absurdo. Hoy, los Estados Unidos gastan más de $1 billón al año solo en intereses de la deuda pública. Más que el presupuesto de defensa, más que el Medicare. Es la partida más grande del presupuesto federal más o menos, y no compra nada. No construye carreteras, no paga soldados, no trata enfermos. Es dinero que simplemente se va al agujero negro de los intereses. Y aquí está el secreto sucio que nadie quiere poner en los titulares: el mundo está lenta y silenciosamente empezando a cuestionar la fe en el dólar. China y Rusia llevan años reduciendo sus reservas en dólares. El grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora varios más, está discutiendo activamente alternativas al dólar para el comercio internacional. Países de Oriente Medio empezaron a aceptar yuan chino por la venta de petróleo. Son movimientos pequeños todavía, pero el océano no cambia de repente, cambia gota a gota. La paradoja final es deliciosa en su crueldad. La única salida que tienen los Estados Unidos a corto plazo es seguir imprimiendo dinero y endeudándose, lo que debilita exactamente la confianza en el dólar que necesitan mantener. Es como intentar apagar fuego con gasolina mientras convences a todo el mundo de que eso es agua. Entonces, ¿qué pasa de verdad? El dólar va a colapsar. Seamos honestos. Probablemente no de la noche a la mañana. El sistema financiero global está tan interconectado con el dólar que un colapso repentino sería catastrófico para todos, incluso para quienes quieren reemplazar al dólar. Es el problema clásico del demasiado grande para caer. Pero una erosión lenta, gradual, dolorosa, esa ya está en marcha. ¿Qué significa esto para ti, que estás viendo esto desde cualquier rincón del mundo? Significa que el juego está cambiando. Significa que la diversificación dejó de ser consejo de libro de finanzas y se convirtió en una necesidad real.
El oro volvió a brillar en los portafolios de bancos centrales de todo el mundo, no por nostalgia, sino porque cuando la confianza en una moneda oscila, la gente busca lo que no se puede imprimir. Bitcoin y otras formas de activo escaso entraron en el radar de inversores que nunca habrían considerado esto hace 10 años. ¿Y Trump? Bueno, Trump hizo algo que pocos esperaban. Propuso aranceles agresivos sobre las importaciones justamente como forma de reducir el déficit comercial americano y disminuir la dependencia del mundo de inundar los Estados Unidos con productos baratos a cambio de dólares. La teoría es controvertida. Los economistas discuten sobre ella, pero el diagnóstico detrás de la medida es real. El modelo actual no es sostenible. La diferencia es que cada solución propuesta parece crear un problema nuevo en otro lugar. Y la reflexión sarcástica que te merecías desde el principio. El sistema financiero global fue construido sobre la premisa de que una única nación podía ser honesta, responsable y contenida, con un poder sin precedentes en la historia humana. Y todo el que conoce la historia humana sabe que eso es exactamente el tipo de premisa que la historia adora destruir. El dólar puede no estar muriendo, pero está envejeciendo. Y en un mundo donde China crece, los BRICS se expanden, la tecnología crea alternativas financieras que ni siquiera necesitan bancos centrales, y la deuda americana crece más rápido que cualquier solución política. La única pregunta relevante no es si el sistema va a cambiar, es cuándo y con cuánto dolor. Si este video te hizo pensar diferente sobre el dinero que guardas, sobre los activos que tienes, sobre el mundo que creías entender, entonces cumplió su propósito. Porque al fin y al cabo, entender economía no es para que te conviertas en economista. Es para que nunca más seas la persona que se despierta sorprendida cuando el colchón encogió.